Si la humanidad desapareciera de la Tierra hoy, la cucaracha ni siquiera notaría nuestra ausencia, pero si ella desapareciera, el planeta entero colapsaría. Esto sucede porque la relación de este insecto con la vida en la Tierra es incomparablemente más antigua y profunda que la nuestra. Las ancestras de las cucarachas modernas ya caminaban por este planeta hace más de 300 millones de años, mucho antes de que el primer dinosaurio diera su primer paso o de que cualquier ancestro humano levantara la cabeza en la sabana. Vieron continentes dividirse, sobrevivieron a caídas de meteoritos, resistieron eras de hielo y acompañaron en silencio todas las grandes transformaciones del ecosistema global. Esa trayectoria milenaria se traduce en un sistema de percepción absurdamente afinado. En la parte trasera del cuerpo, la cucaracha posee minúsculos pelos sensoriales capaces de detectar el menor cambio en la presión del aire a su alrededor. Cuando algo se acerca, la señal ni siquiera necesita hacer todo el recorrido hasta el cerebro. Se procesa ahí mismo, en los ganglios nerviosos del cuerpo, activando las patas en menos de 30 milisegundos. Esa velocidad de reacción, varias veces más rápida que un parpadeo humano, es la razón por la que el insecto desaparece en la oscuridad antes de que cualquier amenaza logre alcanzarlo. De las más de 4.500 especies de cucarachas repartidas por todos los continentes, la inmensa mayoría vive aislada en la naturaleza, cumpliendo funciones esenciales en el suelo de los bosques y selvas. La gran paradoja de nuestra convivencia es que menos de 10 de esas especies decidieron cambiar el monte por nuestras ciudades. Fueron esos pocos grupos urbanos los que transformaron las redes de alcantarillado, las tuberías y el interior de nuestras paredes en un imperio invisible, sostenido por una ingeniería corporal que deja impresionado a cualquier científico. Esta reputación de ser prácticamente indestructible no es fruto de la casualidad ni de mitos populares. Está grabada en cada detalle de su anatomía. El caparazón que cubre el cuerpo de la cucaracha, exoesqueleto de quitina, es al mismo tiempo rígido y sumamente elástico. Esta combinación le permite al insecto distribuir el impacto de fuerzas mecánicas y aplanar su propio cuerpo en más de un 70% sin sufrir fracturas ni lesiones internas. Es esta capacidad de compresión la que hace que logre deslizarse sin esfuerzo por rendijas tan estrechas como el grosor de una moneda y seguir corriendo a gran velocidad incluso cuando está comprimida. Proporcionalmente a su tamaño, la velocidad de la cucaracha equivale a la de un ser humano corriendo a más de 300 kilómetros por hora. Sin embargo, la protección física es solo la capa externa de un organismo lleno de soluciones biológicas fuera de lo común. A diferencia de los vertebrados que dependen de la boca y la nariz para llevar el aire hasta los pulmones, la cucaracha respira por medio de pequeños orificios laterales llamados espiráculos, distribuidos a lo largo de su tórax y abdomen. En términos prácticos, esto significa que un ejemplar que pierda la cabeza sigue respirando, manteniendo su flujo de oxígeno y reaccionando a estímulos durante días enteros. El insecto decapitado no muere por asfixia o desangrado, sino únicamente porque queda imposibilitado para ingerir agua, llegando a deshidratarse con el paso de las semanas. Además, su metabolismo lento le permite pasar hasta 30 minutos bajo el agua y quedarse más de un mes entero sin consumir una sola partícula de alimento. A la par de esta resistencia mecánica, la vida en lugares insalubres exigió la creación de una defensa sanitaria interna sin precedentes. Por habitar galerías subterráneas y depósitos de desperdicios infestados de microorganismos letales, el cerebro y el sistema nervioso de la cucaracha producen péptidos y compuestos antimicrobianos de alta potencia. Estas sustancias destruyen bacterias peligrosas con extrema rapidez, garantizando que el insecto permanezca inmune en ambientes que serían mortales para casi cualquier otro animal. No obstante, por más sofisticada que sea su inmunidad natural, el verdadero triunfo de este organismo contra la humanidad ocurrió en el campo de la genética.
Cuando los venenos químicos sintéticos comenzaron a aplicarse a gran escala en ciudades de todo el mundo, la promesa era erradicar el problema de forma definitiva. Al principio, los productos surtieron un efecto demoledor sobre las colonias, pero la victoria humana duró poco. La rápida tasa de reproducción del insecto terminó transformando nuestra guerra química en uno de los mayores ejemplos de evolución acelerada presenciados por la ciencia. En cualquier población de cucarachas de cocina existen pequeños individuos que nacen con alteraciones genéticas espontáneas que vuelven a sus organismos inmunes a ciertos compuestos tóxicos. Cuando se aplica el veneno, las cucarachas comunes mueren en pocas horas, mientras que esas pocas mutantes sobreviven intactas. Como una sola hembra de la especie urbana Blatella germanica, cucaracha alemana o chiripa, logra engendrar cientos de descendientes a lo largo de su ciclo de vida, en cuestión de pocas generaciones, toda la nueva población del lugar pasa a cargar con esa inmunidad hereditaria, dejando el insecticida completamente inútil. Sin embargo, el caso más impresionante de esta batalla evolutiva no ocurrió con la fuerza del veneno, sino con la percepción del gusto del animal. Durante décadas, la industria combatió las plagas mezclando toxinas con pequeñas cantidades de azúcar para atraer a los insectos. La estrategia funcionó hasta que los científicos notaron que ciertas colonias dejaron de tocar los cebos. Al analizar la neurobiología de estos especímenes en el laboratorio, los investigadores descubrieron que una mutación genética había alterado los receptores de sabor en sus antenas y boca. La glucosa, que antes detonaba el apetito por ser dulce, pasó a activar los receptores del sabor amargo. El cuerpo del insecto evolucionó en tiempo récord para odiar el sabor del azúcar, con el único fin de evitar la trampa humana. Y es justamente ante esta capacidad infinita de superación donde surge la pregunta inevitable sobre qué pasaría si lográramos borrarlas del mapa de una vez por todas. Si un laboratorio desarrollara una tecnología capaz de exterminar a todas las cucarachas del planeta al mismo tiempo, el alivio en las ciudades duraría poco tiempo antes de que la naturaleza cobrara una factura catastrófica. El gran error del ser humano es juzgar al reino animal basándose únicamente en los ejemplares que entran a sus cocinas. Como la abrumadora mayoría de las especies de cucarachas habita en selvas tropicales, sabanas y suelos húmedos, la extinción del grupo interrumpiría procesos ecológicos silenciosos que mantienen vivo al planeta. En los bosques y selvas, estos insectos actúan como los principales decomponedores de materia orgánica, alimentándose de hojas secas, ramas caídas, madera podrida y estiércol animal. Al digerir esa fibra vegetal con la ayuda de bacterias en su tracto digestivo, las cucarachas liberan enormes cantidades de nitrógeno en el suelo a través de sus heces. El nitrógeno es el elemento químico esencial para la nutrición de las plantas y el crecimiento de los árboles. Sin la presencia constante de las cucarachas en el monte, el ciclo de nutrientes empobrecería el suelo y comprometería la salud de los bosques a nivel global. Sumado a esto, la desaparición del insecto causaría un descalabro inmediato en las redes alimentarias de casi todos los ecosistemas terrestres. Una infinidad de animales, incluyendo ranas, sapos, lagartijas, aves, arañas y pequeños mamíferos, depende del alto valor proteico de las cucarachas para sobrevivir. La eliminación de esta base alimenticia orillaría a las especies depredadoras a la hambruna o a una disputa feroz por otros recursos, desencadenando un efecto dominó de extinciones en serie. La gran paradoja de esta relación es que las cucarachas de la ciudad, que tanto odiamos, son las únicas que no harían falta en la ecología. En cambio, las cucarachas del monte, que nunca nos han molestado, sostienen el equilibrio de la vida en la tierra. Y este organismo que genera tanta repugnancia guarda todavía sorpresas que la propia tecnología humana intenta copiar. A fin de cuentas, la trayectoria de este animal nos deja una lección sobre la vida misma. La eficiencia no
necesita belleza para ser perfecta. La cucaracha no tiene por qué ser grata a nuestros ojos ni a nuestra convivencia. Solo necesita seguir cumpliendo su función y adaptándose a los cambios del mundo. Y mientras la humanidad levanta sus ciudades de concreto con la ilusión de dominar a la naturaleza, las cucarachas siguen caminando entre las sombras, perfectamente equipadas para seguir aquí mucho tiempo después de que nuestra historia haya terminado.